Antes de que existiera el tiempo, antes de que el primer rayo de luz atravesara el vacío, la palabra ya existía. Era vida en esencia, amor en su forma más pura, sabiduría sin límites. Todo el universo respiraba esa presencia silenciosa, esperando el momento perfecto para manifestarse en carne y hueso. Imagina, todo lo que existe, el mar, las estrellas, el viento, fue trazado a partir de esa palabra viva. Y aún antes de nacer, el Verbo ya tenía un propósito, un plan divino que atravesaría siglos hasta encontrarse con el corazón del hombre. El plan de la redención no fue improvisado. Fue una sinfonía compuesta en la eternidad. Desde la creación, cada detalle del universo señalaba un reencuentro. Dios y el hombre, cara a cara nuevamente. Es como un autor que conoce el final de su historia antes de escribir la primera línea. Al observar la historia humana, se perciben rastros de esa promesa en cada profecía, en cada acto de misericordia, en cada amanecer. Todo estaba orquestado para aquel instante en Belén, donde lo infinito se haría pequeño. Los profetas, a lo largo de los siglos, fueron como ecos de ese plan. Isaías, Miqueas, Jeremías, todos anunciaron que un Mesías vendría, trayendo no solo salvación, sino un nuevo entendimiento del amor. Curiosamente, mientras el mundo esperaba un rey con corona y trono, el cielo preparaba un niño envuelto en pañales. La eternidad comenzaba a latir dentro del tiempo, y el silencio celestial estaba a punto de romperse, anunciando la luz que nacería en las tinieblas. Aquella noche silenciosa en Belén, lo invisible se volvió visible. María, una joven común con un corazón extraordinario, recibió el anuncio más asombroso. El Espíritu Santo la envolvería y de ella nacería el Hijo del Altísimo. Imagina su sorpresa, su temor y al mismo tiempo el honor de llevar en su vientre al propio Creador. No había lujo ni comodidades, pero sí la presencia divina. Y eso era suficiente. Lo que para el mundo parecía imposible, para Dios era la culminación perfecta del plan eterno. El nacimiento de Jesús fue el mayor de los paradojas. La luz irrumpió en las tinieblas dentro de un establo, entre heno y el sonido de los animales. Ningún palacio lo recibió, pero todo el cielo celebró. Pastores, hombres humildes, fueron los primeros testigos del milagro. Es como si Dios quisiera mostrar que lo extraordinario siempre se manifiesta en la sencillez. Y si lo piensas, muchas veces es en medio del caos de la vida donde la luz divina decide brillar cuando todo parece oscuro. La visita de los magos no fue solo un homenaje, fue un reconocimiento de que ese niño era rey, sacerdote y sacrificio. Oro, incienso y mirra. Cada regalo representaba un misterio espiritual. Así también en nuestra vida, cuando ofrecemos lo mejor que tenemos, revelamos nuestra comprensión de quién es Él. El nacimiento en Belén no fue solo un hecho histórico, fue el inicio de un camino que cambiaría el destino de la humanidad. Y después del llanto del niño, el mundo nunca volvería a ser igual, porque el silencio comenzaba a anunciar algo más grande. Jesús creció como cualquier niño, pero dentro de él habitaba una sabiduría que trascendía el tiempo. No hay registros de milagros o hechos extraordinarios durante su infancia, solo su crecimiento en sabiduría, estatura y gracia. Este detalle, aparentemente sencillo, es uno de los mayores aprendizajes espirituales. El poder de la maduración silenciosa. Como la semilla que germina bajo tierra antes de emerger, el niño Cristo se preparaba en lo oculto para florecer en el momento exacto. La prisa no formaba parte del plan divino. El silencio de las Escrituras sobre la juventud de Jesús no es olvido, es misterio y propósito. Hay momentos en los que el cielo parece callar, y ese silencio no significa ausencia,
sino trabajo interno. Dios actúa en secreto cuando está construyendo algo grande. Este proceso moldea carácter, paciencia y fe. Quien aprende a esperar, aprende a escuchar la suave voz divina entre el ruido del mundo. Tal vez ese sea el secreto de la verdadera sabiduría, entender que el silencio de Dios también habla. Cuando, a los 12 años, Jesús se presentó en el templo discutiendo con los doctores de la ley, la eternidad se manifestó en la mirada de un niño. Él sabía quién era, aunque no fuera reconocido, y ahí la historia cobra profundidad. El Hijo estaba consciente de su misión, pero eligió permanecer en el tiempo de la obediencia. Existe un poder inmenso en saber quién eres y, aún así, someterte al proceso. Mientras el mundo seguía girando, el cielo preparaba el siguiente paso. El momento en que el silencio daría lugar a la voz que cambiaría todo. El día en que Jesús llegó al Jordán marcó el inicio de una nueva era. Juan el Bautista, con voz firme y corazón encendido, preparaba al pueblo para el arrepentimiento, sin imaginar que el mismo Mesías se acercaría. Cuando Jesús pidió ser bautizado, Juan dudó. ¿Cómo podía el santo sumergirse en aguas reservadas para pecadores? Pero el plan divino seguía su curso. El Hijo de Dios se colocaba entre los hombres, mostrando que la verdadera grandeza consiste en descender y no en elevarse. Al salir del agua, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió como paloma y la voz del Padre resonó: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Ese momento selló la identidad y misión de Cristo. El bautismo no era solo un rito simbólico, sino una puerta espiritual, una transición del tiempo de espera al tiempo de acción. Cada gota de agua representaba la purificación y la apertura a un nuevo camino. Este episodio también nos habla directamente. Bautizarse no es solo sumergirse en agua, sino en propósito. Es aceptar vivir de manera íntegra y consciente. Así como Jesús salió del Jordán lleno del Espíritu, cada uno de nosotros está invitado a salir de sus propios Jordanes, aquellos momentos decisivos que exigen entrega. Tras el bautismo, el Hijo no volvió al anonimato, sino que se encaminó al desierto, donde el Espíritu lo conduciría a su primera gran prueba. Tras el bautismo, el Espíritu condujo a Jesús al desierto, un contraste impresionante, del cielo abierto a la soledad ardiente. 40 días sin pan, sin compañía, sin comodidad, solo silencio y el latido de su propio corazón. El desierto revela quién realmente somos cuando nadie nos ve. Allí, la fe deja de ser discurso y se convierte en resistencia. Jesús mostró que el hambre del cuerpo nunca debe ser más fuerte que el hambre del espíritu. Las tentaciones llegaron como susurros sutiles, las mismas voces que nos acechan cada día. «Convierte estas piedras en pan», decía el enemigo, intentando cambiar propósito por comodidad. Pero Jesús respondió con sabiduría: «No solo de pan vivirá el hombre». Su rechazo fue una declaración de dependencia total de Dios. Cuando aprendemos a decir no a las voces del ego y la prisa, el desierto deja de ser castigo y se convierte en campo de victoria. Después de 40 días, el enemigo se retiró y Jesús salió lleno del poder del Espíritu. El desierto no lo debilitó, lo fortaleció. El fuego de la tentación purificó el oro de su misión. De igual forma, nuestras pruebas son laboratorios de fe. El desierto es un maestro severo, pero justo. Nunca desperdicia dolor, transforma toda sequedad en fuente. Y cuando la polvareda de ese lugar sagrado se asentó, el Hijo del Hombre estaba listo para comenzar la obra que cambiaría el mundo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, toda Galilea empezó a latir de esperanza. No eligió a reyes ni a eruditos, sino pescadores, recaudadores y personas simples. El llamado era directo: «Sígueme».
Cada seguidor comenzaba a ver el mundo con otros ojos. El milagro empezaba antes de la sanación física, transformaba el alma. Cada gesto y palabra abría ventanas entre el cielo y la tierra. Su presencia tenía el poder de hacer que lo cotidiano se volviera sagrado. Los milagros no eran solo demostraciones de poder, sino señales de amor. Curar al ciego, tocar al leproso o alimentar a la multitud mostraba que el reino de Dios no es teoría, sino acción concreta. Hoy, cada acto de bondad puede ser un pequeño milagro. Escuchar, ayudar o perdonar son maneras de multiplicar el amor divino. No necesitas panes para alimentar a otros, solo tu empatía y tu fe activa. Las parábolas eran su lenguaje del misterio, simples para entender lo invisible. Hablaba de semillas, campos y redes de pesca para que cualquiera captara los secretos espirituales. Enseñaba que la compasión vale más que el juicio y que el reino comienza en el corazón. Mientras los milagros asombraban al pueblo, sus palabras dividían entre quienes creían y quienes temían el poder de la luz. A medida que Jesús revelaba el reino de Dios, la resistencia aumentaba. Los líderes religiosos acostumbrados a controlar al pueblo se sintieron amenazados por alguien que hablaba con autoridad y amor. No buscaba aplausos ni títulos, sino mostrar verdades que desarmaban el orgullo. Su luz comenzaba a exponer la hipocresía. Donde hay verdad, las sombras se inquietan. Su presencia no solo sanaba cuerpos, sino que despertaba conciencias adormecidas. Frente a trampas y preguntas engañosas, Jesús respondía con parábolas que desmontaban el intento de manipulación. Preguntaban sobre el tributo a César, y él contestaba: «Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». No buscaba ganar discusiones, sino despertar entendimiento. Su sabiduría era como una espada espiritual, cortando máscaras y revelando intenciones ocultas. El conflicto no era solo político ni religioso, era espiritual. El reino que anunciaba desafiaba las estructuras humanas basadas en poder y apariencia. Cada acto de misericordia desafiaba la rigidez de la ley sin amor. Cada perdón era una revolución silenciosa. Mientras el mundo conspiraba contra él, Jesús permanecía firme, sabiendo que la mayor batalla aún estaba por venir. La luz, presionada por las tinieblas, nunca deja de brillar. Solo se prepara para iluminar el camino de la cruz. Esa noche silenciosa estaba cargada de significado. Jesús se reunió con los discípulos para celebrar la Pascua, pero lo que sucedería iba más allá de un simple banquete. Tomó el pan, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros». Luego levantó el cáliz y reveló un nuevo pacto, un acuerdo eterno sellado no con tinta, sino con sangre. Cada gesto y palabra llevaba siglos de promesa. Lo que parecía despedida era en realidad el inicio de una comunión entre cielo y tierra. Durante la cena hizo algo inesperado. Se levantó, tomó una toalla y lavó los pies de los discípulos. Un acto que desafiaba jerarquías y enseñaba la verdadera grandeza: servir, no ser servido. Imaginen la escena. El creador del universo arrodillado, limpiando el polvo del camino de sus criaturas. Si Él se inclinó, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros en gestos sencillos de la vida cotidiana? Escuchar, ayudar, perdonar. Pero no todo era luz. Mientras partían el pan, la sombra de la traición se movía entre ellos. Jesús miró a Judas y aún lo llamó amigo. Ese detalle revela la grandeza del amor divino, un amor que no depende de reciprocidad. La angustia interior del Salvador comenzaba entre el vino y el silencio, entre amor y dolor. Cuando terminó la cena, estaba listo para enfrentar el momento más oscuro de la historia humana, la cruz.
En el jardín de Getsemaní, la noche envolvía todo en profundo silencio, pero el corazón de Jesús cargaba con todo el peso de la humanidad. Solo se arrodilló y entregó su espíritu en oración, mostrando la vulnerabilidad del Hijo ante el Padre. Era un momento de lucha interior donde el dolor espiritual superaba cualquier sufrimiento físico. Sabía lo que venía y aún así permaneció firme, demostrando que el valor verdadero nace de la entrega y la confianza total. La tensión era palpable. La sangre parecía querer escapar de sus venas y cada gota simbolizaba el peso del pecado del mundo. Getsemaní nos enseña sobre momentos en los que todo parece imposible, cuando las oraciones se convierten en gritos silenciosos. Para nosotros, estos momentos surgen en decisiones difíciles, pérdidas o desafíos que parecen insuperables. Aprender a orar con sinceridad y abrir el corazón es la lección que Él dejó. Aún en el clímax del sufrimiento, Jesús aceptó la voluntad del Padre. No evitó la cruz, ni huyó del propósito. Allí, cada paso del camino hacia la salvación comenzó a concretarse. El dolor del espíritu se transformó en fuerza para enfrentar al enemigo, y Getsemaní se convirtió en escenario de victoria antes incluso de la crucifixión. La luz del sacrificio comenzaba a expandirse, preparando el mundo para el acto supremo, la cruz. El juicio de Jesús fue rápido, injusto y humillante. No había acusación verdadera, pero enfrentó a la multitud y a los líderes con absoluta serenidad. Cada paso hacia el Gólgota estaba cargado de dolor físico y espiritual, pero también de propósito. La cruz, que para el mundo era símbolo de vergüenza, se convirtió en redención. Cada martillazo y cada respiración dolorosa enseñaban que el verdadero poder nace de la entrega total. Al ser crucificado, Jesús derramó su sangre por toda la humanidad. Cada herida llevaba la promesa de perdón y reconciliación. Consumado está, resonó por el mundo, sellando la victoria sobre la muerte y el pecado. La crucifixión nos recuerda que la transformación exige sacrificio, que los grandes cambios vienen acompañados de dolor, pero también de recompensa eterna. Incluso en la agonía, la cruz reveló la dimensión del amor divino. Jesús trascendió el dolor, mostrando que la luz nunca se apaga por el sufrimiento, solo se fortalece. Este acto nos recuerda que, en los momentos más difíciles, la fe puede ser escudo y camino. Y al mirar al cielo, la promesa de la resurrección comenzaba a concretarse, preparando al mundo para el triunfo de la vida sobre la muerte. La mañana después del sábado, el sepulcro estaba vacío. Un silencio diferente llenaba el aire. María Magdalena y las mujeres encontraron piedras removidas y lo imposible realizado. Jesús había resucitado. La muerte, que parecía triunfar, fue vencida y la esperanza renació. Incluso en los momentos más oscuros, la vida encuentra una forma de emerger. Para nosotros, esto significa que cualquier situación aparentemente sin salida aún guarda una nueva oportunidad. El triunfo sobre la muerte no fue solo físico, sino espiritual. Jesús apareció a los discípulos mostrando las marcas del sufrimiento, pero con un cuerpo glorificado lleno de luz y presencia. Cada encuentro reforzaba la certeza de que la transformación es real y duradera. Así como Él superó la oscuridad, cada uno de nosotros puede vencer obstáculos internos y externos cuando confía en la fuerza del Espíritu. La resurrección también trajo un nuevo horizonte, la promesa de eternidad. El Hijo de Dios inauguró una dimensión donde la vida y el amor nunca se extinguen. Cada amanecer lleva el sello de esperanza y la certeza de que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo mayor. Mientras los discípulos absorbían esta revelación, se preparaba el siguiente capítulo de la misión de Cristo, la ascensión y la gloria celestial.
Después de 40 días de encuentros y enseñanzas, Jesús condujo a los discípulos hasta el monte. Allí, ante sus ojos, fue elevado al cielo, a la derecha del Padre, en plena exaltación. Cada gesto y palabra estaba cargado de promesa y autoridad. La ascensión no fue una despedida, sino una apertura. El cielo se hacía accesible y su presencia continuaba viva mediante el Espíritu. La misión no termina con la partida, se transforma en legado. Antes de desaparecer, entregó instrucciones claras. La misión de la Iglesia apenas comenzaba. Cada discípulo se convertía en portador de la luz, encargado de llevar el reino a los rincones más lejanos. Es como un maestro que enseña y luego confía en que sus aprendices continuarán la obra. Hoy nos desafía a actuar con coraje, asumir responsabilidades y compartir valores que transforman vidas. La ascensión no cierra la historia, nos invita a seguir el camino con fe y propósito. La promesa del Consolador, el Espíritu Santo, garantizaba que la presencia de Cristo seguiría viva entre los hombres. No sería un recuerdo distante, sino una fuerza activa que guiaría, fortalecería y revelaría la verdad. Con ese poder, los discípulos, que antes temían, se convirtieron en portadores de esperanza. Lo que era un grupo pequeño en Jerusalén comenzó a expandirse, transformando corazones y civilizaciones enteras. La misión seguía viva, impulsada por un amor que ni la muerte pudo detener. La ascensión simboliza más que un regreso. Es la coronación del propósito cumplido. Cristo regresó al lugar de donde vino, pero llevando consigo la humanidad redimida. En otras palabras, el cielo y la tierra quedaron conectados. Cada oración, cada acto de fe, cada gesto de amor ahora tiene acceso directo al trono celestial. No es casualidad que desde ese momento la historia humana se dividiera entre antes y después de Cristo. Y mientras los discípulos miraban al cielo, dos ángeles les recordaron algo esencial. ¿Por qué miran hacia arriba? Este mismo Jesús volverá. Aquella frase encendió el fuego de la esperanza eterna. El Maestro se había ido visiblemente, pero espiritualmente seguía presente. La ascensión no fue el fin, sino una pausa divina, una promesa suspendida en el aire, esperando su cumplimiento final. El regreso glorioso del Cristo vivo. Aunque ascendió, Jesús nunca se fue. Su presencia sigue viva en cada generación a través del Espíritu Santo. Él habita en los corazones que lo buscan sinceramente, en cada acto de fe, en cada gesto de amor. No está confinado a templos ni rituales, sino en las pequeñas cosas, en la sonrisa que alivia, en la mano que ayuda, en la palabra que levanta. La eternidad se hace presente cada vez que alguien elige amar, perdonar y creer en medio del caos. Esa presencia espiritual es el puente invisible entre el cielo y la tierra. Cuando una persona se detiene a orar, a agradecer o simplemente a respirar con gratitud, el reino de Dios se manifiesta. Cristo vive en quien decide vivir con propósito. La comunión eterna no es una promesa futura. Es una realidad disponible hoy. Si en el pasado caminó junto a los discípulos, hoy camina al lado de quienes no se rinden ante la adversidad. El regreso prometido de Jesús no es una historia para asustar, sino una verdad para inspirar. Él volverá, sí, pero mientras tanto nos invita a mantener viva la llama, a vivir con fe, esperanza y acción. Cada generación tiene la oportunidad de escribir su propio capítulo de esta historia divina. Y tal vez la pregunta más poderosa que deja este relato sea: ¿cómo estás dejando que el Cristo vivo actúe a través de ti? Ahora que has recorrido la historia completa, te hago una pregunta. ¿De qué sirve conocerla si no la vives? Cada parte de este relato no es solo pasado, es espejo.
La compasión de Cristo, su coraje, su fe y su amor están disponibles para ti, aquí y ahora. ¿Cuántas veces has sentido que estás en tu propio desierto, esperando una respuesta? Tal vez el milagro que buscas está esperando que des el primer paso. No necesitas ser perfecto para sentir a Dios. Necesitas estar dispuesto. Empieza con cosas pequeñas. Perdona a quien te hirió, agradece más, ayuda sin esperar nada. La fe verdadera no se predica, se vive. Jesús no vino a imponer reglas, vino a mostrar el camino de la libertad interior. La pregunta es, ¿estás listo para seguirlo, incluso cuando el camino sea incierto? Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguiremos explorando historias que despiertan, enseñan y transforman. No dejes que esta chispa se apague. El cambio que esperas puede comenzar hoy. Y todo empieza con una simple decisión: abrir el corazón.